Vamos a hablar de los supernodos. Supernodos es una expresión que se utiliza para un tipo de circuitos que al resolverse por el método de nodos, resultan tener que entre varios de esos nodos, o al menos un par de nodos, están conectados por una fuente de voltaje. En el circuito que ustedes están viendo aquí en pantalla, que estoy señalando acá, tenemos dos fuentes de voltaje. Una fuente que está conectada, una de sus terminales a tierra, por lo que el nodo que está aquí es conocido, es decir, se conoce su voltaje, pero hay otra fuente donde sus dos terminales, ninguna de ellas está conectada a tierra. De hecho, cada terminal está conectado a un nodo diferente. Ahí se utiliza la técnica del supernodo. Vamos a proceder como se hizo normalmente con cualquiera de las fuentes, ¿no? Es decir, vamos a comenzar por numerar los nodos. Entonces, al analizar este circuito, veamos acá, tenemos los siguientes nodos. Voy a señalarlos en un color distinto para hacer una distinción muy buena. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos este nodo. Esto corresponde a un nodo porque es la interconexión de tres elementos. La resistencia de 4 ohmios, la fuente de voltaje y esta inductancia. Esto constituye un nodo, al que le vamos a dar de una vez un nombre. Vamos a decir que es B1 o V sub 1. Tenemos también un nodo colocado aquí, es decir, corresponde a la interconexión del condensador cuya reactancia capacitiva es menos J3 y la resistencia 4. De igual forma tenemos este nodo compuesto por estos tres elementos o por la conexión de estos tres elementos. La resistencia de 2.5 ohmios, la fuente de voltaje de 60 voltios RMS y el condensador de reactancia menos J3. De igual forma tenemos este elemento, este nodo acá, que es la interconexión de tres elementos, la fuente con un voltaje RMS 45, la resistencia de 2.5 ohmios y esta resistencia de 2 ohmios. Y tenemos otro nodo acá. Entonces, este es el nodo, yo lo llamé B1, a este de acá lo voy a llamar B2, a este de acá lo voy a llamar B sub 3. Sin embargo, miren que el nodo que une estos dos elementos, la resistencia de 4 ohmios y el condensador de reactancia menos J3, voy a dejarlo porque me voy a detener un poco para tratarlo, lo mismo que este nodo que interconecta la resistencia de 2 ohmios y la inductancia con reactancia inductiva de J1. Bueno, ¿qué ocurre acá? Cuando ustedes tengan dos elementos pasivos, resistencias, inductancias, condensadores, conectados en serie, de tal forma que no haya más elementos, entonces podemos tratarlos como si ellos fueran un solo elemento, y de hecho son una sola impedancia. De tal forma que puedo tomar toda esta resistencia, es decir, la resistencia en combinación con la capacitancia o con el condensador. Entonces puedo tomar estos dos elementos y tratarlos como si fueran uno solo, y de hecho son una impedancia que tiene una parte real y una parte imaginaria. Por lo tanto, voy a desconocer o voy a ignorar simplemente el nodo intermedio para tratar esto como un solo elemento que está conectado entre este nodo y este de acá. Igual voy a hacer con esto. Entonces, esto también se trata como una impedancia que tiene una parte real y una parte imaginaria, que es en efecto lo que tengo. Por lo tanto, solo trabajaríamos con tres nodos. Está este nodo, que yo llamé B1, este otro que llamé B sub 2 y este nodo que llamé B sub 3. Esos son los que voy a utilizar. El cuarto nodo correspondería a la conexión a tierra que se tiene en este momento, es decir, a estos tres. Este nodo va a ser la referencia, el nodo 0. Entonces no lo vamos a marcar porque, como vimos previamente, no se utiliza. Bueno, entonces una vez marcados los nodos, ¿qué es lo que ocurre? Resulta que esta fuente que está acá, la fuente de voltaje, que tiene una magnitud de 45 voltios RMS con una fase inicial de 20 grados, corresponde a una fuente que está conectada entre los nodos B1 y B3. Noten que la terminal que se toma como referencia positiva está conectada a V3, mientras que la otra terminal está conectada al nodo V1. Entonces, de aquí podemos sacar una ecuación también directamente para trabajarla. Esa ecuación será entonces
De aquí podemos extraer lo siguiente. Podemos decir entonces que el voltaje fasorial B3, que es el terminal positivo de la fuente, menos el voltaje fasorial B1, que es el terminal negativo, es igual al voltaje de esa fuente, es decir, 45 en ángulo de 20 grados. Estos son, obviamente, son valores intermedios, por lo que no coloco las unidades. De esa forma queda anotado. Bueno, de ahí ya tenemos una primera ecuación que me relaciona dos variables, ¿no? Listo. El siguiente paso es que a esos dos nodos no los vamos a tratar de manera independiente. Lo que vamos a formar es lo que se conoce como un supernodo. Un supernodo viene a ser algo así como un nodo que se forma, vamos a cambiar este color, de tal manera que lo que hago es lo siguiente: voy a encerrar estos nodos aquí. Todo esto va a ser un solo nodo. Este nodo acá. Ahí está. Entonces, este va a ser el nodo del que vamos a estar hablando. Y nos vamos a concentrar en este supernodo de tal forma que las corrientes que vamos a tratar son las corrientes que unen acá. Tal vez si hago una figura de esta forma sea más claro. Veamos. Vamos a encerrar solamente la fuente. Entonces acá, esto lo voy a encerrar acá. Listo. Y vamos a ver entonces, ahora sí, a definir las corrientes por dónde va. Bueno, entonces, en primer lugar, noten ustedes que, por ejemplo, por acá fluye una corriente que atraviesa todo esto. Es una corriente que va de nodo B1 al nodo V2 y que por facilidad vamos a llamar simplemente I1. Ahora, no voy a tratar de esta corriente, voy a tomar esto como si fuera un nodo. No voy a trabajar corrientes aquí. Voy a dibujar la corriente que viene acá, esta corriente. Vamos a dibujarla en este sentido, así. Queda del V3, va de esta forma, es decir, acá. Esta la vamos a llamar simplemente I3. Ahora, esta fuente, noten ustedes que es atravesada aquí, genera esta corriente acá, y si ustedes ven, esta corriente también viene acá. Sin embargo, el nodo V2 tiene una ventaja: el nodo V2 ya está relacionado con esta fuente, por lo tanto de ahí puedo extraer la siguiente información. Es decir, que el voltaje fasorial V2 es igual a 60 en ángulo de 0. Lo cual es verdad porque al fin y al cabo el nodo V2, entre el nodo V2 y tierra, precisamente está conectado a la fuente. Entonces le corresponde por ende ese valor. Estaremos hablando de esta corriente que vamos a llamar simplemente I2. Esta corriente será I2. Listo. Estamos hablando entonces de estos elementos. Son las corrientes relevantes para trabajar. Entonces tenemos un supernodo y en este supernodo es que vamos a hacer la sumatoria de corrientes. El supernodo B1, B3, porque esto se convierte como si todo esto se juntara, si hiciéramos juntar esto directamente a estos dos puntos acá. Por lo tanto, entonces vamos a plantear la ecuación en el nodo, o supernodo más bien, B1, B3. Entonces, démonos cuenta aquí que sale una corriente. Aquí faltó dibujar esto, ¿cierto? Faltó dibujar, por ejemplo, asignarle a esta rama una corriente. Bueno, este fue un detalle que se puede arreglar. Simplemente hacemos esto. Vamos a dibujar como si fluyera una corriente acá, la cual vamos a llamar, estamos hablando de I2, I3, I1, nos faltaría un I4 para distinguirla de las demás. A ver, corriente por acá, la corriente acá, la corriente que entra acá, esta otra. Noten que el único lugar donde no planteamos una corriente es a la rama donde pertenece esta fuente, precisamente porque constituye el supernodo. Entonces, este supernodo simplemente, vamos a tener en cuenta que a este supernodo hay una secuencia de corrientes que salen y una secuencia de corrientes que entran. Entonces, vamos a plantear la sumatoria en ese punto. Entonces, en este caso, en el nodo B1, B3,
la suma de corrientes que salen, que sería I1, otra corriente que sale es I3, y también sale I4. Entonces tenemos, sale I1, porque está saliendo de acá, ya que este es el sentido que está tomando la corriente, saliendo del supernodo, I3, que baja de acá, saliendo de acá, del supernodo, e I4, y entra únicamente I2, I2 entra al supernodo, o sea, igual a la única corriente que entra, que es I2. Y entonces, al igual que lo hicimos previamente, cada corriente la planteamos en función de los voltajes. Entonces, en este caso, I1 es la corriente que sale de V1 hasta el nodo V2, y aquí es donde les dije que lo tomamos como un solo elemento. Entonces, juntamos estos dos elementos para conformar una sola impedancia que tiene parte real y parte imaginaria. Es decir, aquí sería, I1 se sustituye por el voltaje del nodo de salida V1 menos el voltaje del nodo de llegada V2, estos son fasores, sobre la impedancia que atraviesa, que es la combinación serie de 4 menos J3. Ahí tenemos entonces I1. Ahora vamos con la otra corriente, que es I3. I3 es la corriente que fluye desde B3 hasta el nodo tierra, atravesando esta impedancia compuesta por la resistencia en serie con esta inductancia. Entonces aquí sería V3, como va al nodo de tierra, voy a poner este 0, aunque pues es innecesario, pero lo colocamos para recordar, ¿no? Entonces, V3 menos el valor del nodo de tierra sobre la impedancia combinada de 2 más J1, o 2 más J, que es equivalente. La otra corriente, I4 entonces, parte del nodo B1, como ustedes ven acá, parte de B1, va hacia el nodo de tierra atravesando la reactancia inductiva de 6 ohmios. Entonces aquí sería parte de B1 hacia el nodo de tierra atravesando la inductancia de J6. Y es igual a I2. I2 es una corriente que viene acá desde el nodo V2, llegando a V3 a través de la resistencia de 2.5 ohmios, es decir, V2, fasor, V2 menos V3 sobre 2.5, que es la resistencia que atraviesa. Y lo que viene ahí es simplemente un proceso algebraico de reducción. Entonces ya tenemos dos ecuaciones, esta y esta de acá. Estas dos ecuaciones ya vienen dadas por el hecho de existir el supernodo, una conexión entre dos nodos debido a las terminales de una fuente de voltaje que conecta los dos nodos. Y de igual forma, el hecho de que V2 corresponde al voltaje que se mide en las terminales de la fuente de 60 voltios. Bueno, hacemos la reducción respectiva, recordando que V2 es equivalente a 60. 60 en ángulo cero, esto es 60 simplemente. Bueno, entonces hacemos la sustitución. Aquí sería V1 que no se conoce, entonces V1 desconocido menos V2 que es 60 sobre 4 menos J3 más, aquí queda siempre V3 sobre 2 más J más V1 sobre J6 igual a V2, que una vez aparece como 60, menos V3 sobre 2.5. Bueno, y seguimos entonces con la reducción algebraica. Separamos valores en este caso. Puede ser útil que yo, en vez de trabajar con esta división, más bien trabajemos con el inverso multiplicativo, es decir, podríamos hacerlo de la siguiente manera. Vamos a separar cada uno de estos. Entonces, por ejemplo, 1 sobre
4 menos J3 factor de B1 menos 60 más 1 sobre 2 más J por V3 más V1 entre J6 igual, aquí podemos separar esto de una vez, creo yo, 2.5 o 2,5 menos V3 sobre 2.5. Espero no haber cometido ningún error. Si todo está bien, entonces ahora vamos a hacer la división de este elemento. Esta división me da 0.16 más 0.12 J, perdón, más J 0.12. Término o factor de B1 menos 60 más esta división 1 sobre 2 más J me da el siguiente resultado: 0,4, vamos a escribirlo así en paréntesis, 0,4 menos J 0.2 por V3. A ver, más. Entonces, al hacer 1 sobre J6, de hecho da negativo. Entonces aquí no sería menos sino menos efectivamente 0.J 0.167 al hacer esa división, 167 B1. Entonces 60 dividido en 2.5, aquí tenemos entonces 24, 60 dividido en 2.5 da 24, menos 1 dividido en 2.5 da, esto me da 0.4 V3, 0.4 V3. Listo. Aquí lo que viene es una reducción algebraica. A ver, es importante que esto debí colocarlo en paréntesis, ¿cierto? Porque esto es el resultado de esta división. Ahora viene la multiplicación de todo esto. Bueno, entonces, partimos. Hacemos el producto de este número complejo, entonces tengo 0.16 más J 0.12, todo por V1, forma fasorial, menos, entonces nos da 9.6, esto sería 9.6 más 7 más J 7.2. Es el resultado de multiplicar este número complejo por menos 60. Claro que el menos lo factorice acá. Entonces ya el resultado me da aquí. Puedo seguir trabajando acá con esto ya no hay más que hacerle. Entonces acá ya tenemos simplemente el otro número complejo, 0.4 menos J 0.2, todo esto en términos de V3 menos J 0.167 V1 igual a 24 menos 0.4 V3. Bueno, entonces tratamos de juntar términos semejantes, todo a un lado. Bien, aquí por ejemplo, términos de V1 está, como podemos ver, este número complejo y este de acá, en este lado, ¿no? No hay nadie más. Entonces tengo simplemente que tomar esto y sumarlo algebraicamente con esta cantidad. Es decir, 0,16 más J012 menos J0,167. A ver cuál es el resultado. El resultado es simplemente 0.16 menos J0,047 en términos de B1. O sea que este término y este término se reducen a este. Ahora, de V3 solo tenemos esto, tenemos este de acá, y del otro lado está este. Es decir, vamos a dejar
más 0,4 menos J 0,2 V3 y del otro lado viene sumando 0,4 V3. Igual, entonces, este término de acá, este número, que es un número complejo, independiente, está restando pasa al otro lado sumar, quedaría como 9,6 más J 7,2 y este 24 que ya estaba en ese lado queda aquí. Entonces ya podemos juntar los elementos. Esto se mantiene. 0,16 menos J 0,047. Esto está en términos de B1. Entonces estos dos términos de acá, como pueden ver, 0,4 y este 0,4 daría entonces, al juntarse los términos de B3 daría 0,8 menos J 0,2 V3. Esto es igual entonces a 24 más 9,6. Entonces 24 más 9 da 33,6 más J 7,2. Entonces todo esto queda igualado a números complejos y esto sería la segunda ecuación. Esta ecuación. Traemos la que ya teníamos previamente, que era la combinación de V3 menos B1. Es decir, aquí tenemos una ecuación. Vamos entonces a desarrollarla. Entonces, esta ecuación ya está en términos de números complejos en forma rectangular. La otra que teníamos era, permítame miro, entonces esta que dice que B3 menos B1 igual a 45 en ángulo de 20. O sea, fasorialmente, V3 menos V1 igual a 45 en un ángulo de 20. Bueno, para facilitar las cosas lo vamos a llevar al formato rectangular. Entonces lo podemos convertir en V3 fasor menos V1 igual entonces a, convertido ya a forma rectangular, este número complejo que está en forma polar daría como resultado 42,3 más J 15,4 aproximadamente. Entonces ya lo tenemos en número complejo. Aquí tenemos las dos expresiones precisamente en números complejos. Vamos a utilizar pues estas dos, donde el coeficiente de B1 acá, entonces vamos a armar la matriz. Entonces, para armar la matriz, la primera ecuación que es esta ecuación, y esta que es la segunda, vamos a usarla como referencia para construir la matriz que necesitamos. Note que ya tenemos las dos ecuaciones porque desconocemos dos variables, v sub 1 y v sub 3. En este caso entonces tendríamos que el coeficiente de v1 es en la primera ecuación 0,16 menos j 0,047 y el coeficiente de v1 en la segunda ecuación es menos 1. Ahora, el coeficiente de V2 en la primera ecuación es 0,8 menos J, 0,2 de V3, perdón, 0,8 menos J, 0,2 y en la otra es 1. Aquí está. Entonces ahí tenemos nuestro primer elemento aquí, mientras que las constantes, entonces en la primera es 33,6, es una constante compleja, J 7,2 y la otra es 42,3 más J 15,4. Y esto entonces constituye el elemento básico para hacer por cualquier método, puede ser por una sustitución simple, pero como estamos trabajando con números complejos, entonces yo sugiero más bien trabajarlo por cualquier programa, software para poder trabajar matrices con números complejos. Bueno, cualquiera sea el software que se utilice, debemos llegar a la siguiente respuesta.
Entonces, en términos polares daría 4,75 con un ángulo de 149.22. Estamos hablando de un voltaje alterno. Mientras que el otro tiene 42,17, esa es su magnitud, con un ángulo de 25 grados aproximadamente. Y ahí tenemos entonces la respuesta de los voltajes en esos nodos, y a partir de esos resultados podremos hallar las corrientes aplicando la ley de Ohm y otras cuestiones que nos solicitan en un determinado circuito. Bueno, gracias por la atención, nos veremos entonces en la próxima clase.